Bienvenida a tu momento, Yin. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante que creo que os va a gustar mucho, que me la habéis pedido mucho a los oyentes para guiaros un poco en este mundo monstruo de las redes sociales. Así que bienvenida, Amalia Toma, a este espacio. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias, Aida, por invitarme, por dejarme este espacio y espero que les sirva mucho, que se inspiren y sobre todo que tengan ganas de actuar, ¿no? Que al final sin acción no, poco se puede hacer, ¿no? Exacto. Así que, bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria y también introduce el tema. Me gusta que introduzcáis el tema de qué vamos a hablar hoy. Vale, perfecto. Soy Amalia, como bien ha dicho Aida. Me dedico a las redes sociales y a consultoría de marca personal. Empecé hace ya 5 años en la pandemia, la famosa pandemia que nos ha venido muy bien a todas para reinventarnos. Em, Y yo venía de una época, bueno, de mi vida muy perdida, ¿no? De sin saber muy bien a qué dedicarme, trabajé en hostelería muchísimos años y fue la pandemia la que me sirvió para parar, conectar conmigo misma, con mi propósito y a partir de ahí vi que era ayudar a las demás, sobre todo mujeres, a poder poner al servicio de los demás su propio propósito, ¿no? Empecé con redes sociales y poco a poco fui evolucionando hasta que llegué a la marca personal y al marketing digital, ¿no? Y ahora mismo soy consultora de marcas personales para mujeres emprendedoras que tienen un propósito y quieren compartirlo con el mundo para dejar un lugar mucho mejor, ¿no? También soy responsable de marketing de Yoga Sin Fronteras, que a lo mejor muchas de vosotras, siendo de yoga, nos conocéis. Y, y vamos a hablar sobre marca personal y cómo poder utilizar las redes sociales a vuestro favor, aun cuando vivimos en un mundo donde hay muchos estereotipos, mucha saturación, mucha competencia, y la pongo entre comillas porque la competencia no es mala de por sí. Em, y vamos a hablar un poquito de eso, de cómo podéis implementar ya la marca personal y empezar a dar esos pequeños pasitos. Wow, pues estoy muy contenta de entablar esta conversación porque creo que puede abrir las mentes de muchas personas. Y yo te conocí a través de la revista Yoga Spirit. Ahí este mes tienes un artículo que a las oyentes, si lo estáis escuchando este podcast, por favor, ir a ver el artículo porque es súper interesante y allí hay un resumen, creo, muy bueno sobre lo que vamos a hablar hoy aquí. Pero Amalia, muchas veces se habla de ser tú misma, ¿no? En redes, sé tú misma. Pero, ¿qué significa realmente construir una marca personal, auténtica, sin caer en el típico postureo, ¿no? Vale, para empezar me gustaría dejar claro qué es la marca personal, porque muchas personas relacionan marca con tener un logo, tener una página web y subir contenido a redes sociales. Y eso sí que son elementos que forman parte de una marca bien trabajada, pero realmente no es lo que es. Una marca personal es cómo la gente te ve, ¿vale? Es la idea que los demás tienen de ti. Tú vas a tener marca personal sí o sí, porque en los primeros 3 segundos en los que ves a alguien, tú ya te haces una idea de esa persona. Entonces, la importancia de la marca personal es tener una serie, o sea, utilizar una serie de estrategias de personal branding para tú posicionarte como tú quieres. Es como controlar el discurso, ¿vale? Ujú. Entonces, es muy importante la comunicación, tu historia, tus valores, más allá de solo la parte de negocios, ¿vale? Que son servicios, clientes, etcétera. Entonces, ser auténtica en redes, algo muy complejo, es verdad, porque no paran de hablarnos de algoritmos, de que lo que funciona es esto, lo que funciona es eso, entonces intentamos, eh, desde la inocencia al final de querer hacer las cosas bien y llegar a más personas, intentamos copiar eso, ¿no? Cuando al final haciendo eso lo único que vamos a conseguir es ser una más del montón, ¿vale? No destacar porque estás haciendo lo que hace Pepita y Menganito, ¿no? Por decir una forma. Y luego también creo que también hay una parte más emocional y es el miedo a exponernos. Si somos nosotras mismas, eh, está el peligro, por decir una forma, de que nos juzguen, de que no nos gusten, o sea, que no gustemos, que no nos compren, que no nos elijan, y los famosos haters. Entonces nos da tanto miedo eso que al final como que nos ponemos una imagen falsa, ¿no? Para que no nos hagan daño, porque pensamos que así pues encajamos, ¿no? A todo esto tengo que decir que sé que es algo muy complejo, pero en el mundo del marketing los haters nos gustan. Si tenéis haters significa que estáis haciendo las cosas bien.
porque significa que os Wow. estáis dando a conocer, estáis llegando a más personas y al final estáis polarizando y polarizando eh, te desbancas de la gente del medio, por decirlo de una forma, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que ver también los haters de una forma pues, más amable, por decirlo así. O sea, que si Pero bueno, tenemos eso. haters estamos haciendo las cosas bien. Sí, sí, totalmente. Sé que nos da mucho miedo porque al final somos seres humanos, tenemos muchos miedos, muchas creencias y que nos juzguen no es algo que nos guste. Eh, entonces, bueno, es complejo, pero nos ayudan. Esa es la verdad. Genial. Pues esto es algo que me gusta que hayas comentado, no solo el tema de los haters, evidentemente, pero el tema de exponernos delante de las cámaras, ¿no? Porque al final, muchas veces yo misma me encuentro en esta encrucijada, ¿no? De decir, vale, ¿cómo puedo convertir mi historia, ¿no? Mi recorrido personal en algo, esa narrativa, ¿no? Que conecte realmente con la gente y que además genere oportunidades reales, ¿no? Porque es muy fácil tener claro en tu mente lo que tú quieres, pero ponerte delante de esa cámara y conectar, eso es muy difícil. Pero ¿cómo podríamos, algún consejo que digas, ostras, mira, esto es lo que tenéis que hacer? A ver, para empezar, creo que hay que aceptar que nuestras historias son válidas indiferentemente de cuáles sean. Porque me he encontrado con muchas clientas que si no tienen una historia compleja, si no han vivido traumas, si no han vivido grandes experiencias, es como que mi historia no es válida. Sí que lo es, totalmente. No necesitas tener momentos muy épicos o muy duros en tu vida para decir mi historia es buena. Entonces, lo primero es hacer las paces con tu historia, indiferentemente de cuál sea. Eh, y después, creo que también es muy importante indagar mucho dentro. Ver esos diferentes puntos de tu historia, ver los hitos, ver los puntos de flexión, ver esos momentos que te han marcado de alguna manera, que puede ser algo muy sencillo, como pues he viajado por primera vez. Bueno, te pongo mi ejemplo. Yo nací en Rumanía, ¿vale? Entonces, con 9 años nos vinimos a España y vinimos en coche. Pues a mí pasar por encima de Mónaco de noche, ver ese país, bueno, sí, país, ciudad, iluminado, yo no sé, a mí me despertó algo y desde entonces yo quiero viajar. Es como mi momento de decir, quiero conocer mundo, ¿no? Es algo súper sencillo, no es algo tan grande, pero para mí sí que marcó un antes y un después a la hora de querer conocer países. Pues eso tú lo puedes utilizar en tu historia, ¿vale? Entonces, es analizar tu historia, ver esos momentos y también seleccionar, porque al final una marca personal, aunque eres tú, eh, no deja de ser como un negocio, ¿vale? Al final no trabajas tu marca personal de forma estratégica si no tienes un proyecto o un negocio delante o no quieres en un futuro tenerlo, o si quieres tenerlo en un futuro. Entonces todo tiene que tener una estrategia. Lo que escojas de tu historia tiene que servirte para tu propósito, ¿vale? Mm, Si a lo mejor es hablar sobre autoestima y autocuidado para mujeres que han sufrido bullying, por ejemplo, si tú tienes algo en tu historia que puede ayudar para conectar con esas personas, pues utilízalo, pero es que es autoconocimiento. Si tú no te claro. pones adentro, no vas a saber realmente esos puntos. Eh, entonces eso, indagar, interiorizar, aceptar y cuando ya sabes todo eso, pues ya ver la forma en la que puedes comunicarlo en contenidos en redes sociales, la página web, en podcasts, en artículos para el blog, lo que sea, ¿no? Eso al final atrae oportunidades. ¿Por qué? Porque tu audiencia va a conectar más contigo si tú cuentas tu historia. No es lo mismo decir 3 tips que contar tu historia de por qué te dedicas, por ejemplo, a acompañar a mujeres que han sufrido bullying. A la hora, por ejemplo, conseguir también clientes, esa audiencia se convierta en clientes, te compran porque han conectado contigo. Porque al final, clases de yoga, hay muchas personas que dan clases de yoga, pero ¿por qué te seleccionan? O sea, ¿por qué te escogen a ti? No solamente a lo mejor por el tipo de yoga que haces, sino seguramente porque han conectado contigo, porque les gusta cómo hablas, cómo ofreces las clases, cómo guías y tu historia, tus gustos, tus intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es más fácil convertir esa audiencia en clientes si tú compartes tu historia. Y también hay muchas marcas que te escogen a la hora de a lo mejor colaborar contigo o que te contraten porque tienes unos valores similares a los de ellos, ¿vale? Si Greenpeace quiere colaborar contigo,
se va a fijar mucho si tus valores también son medioambientales, sostenibles, etcétera. Si no, no van a ir, o sea, no te van a ofrecer nada, ¿no? Y así con todas las empresas. En Mm. Zalando se fijan muchísimo. Entonces son las formas como más sencillas o más fáciles de explicar, ¿no? De por qué tu historia puede conectar y puede conseguir oportunidades. Bueno, de hecho, en la revista hay una frase que me encantó. De hecho, define muy bien lo que acabas de explicar, que dijiste que sin autoconocimiento no hay marca personal. Y eso es una frase que me ha quedado aquí en la mente porque es verdad, el autoconocimiento, el saber cuál es tu historia, el que quieres comunicar, ¿no? Y cómo quieres comunicarlo es súper importante. Sí, y además Pero está muy, sí, perdón, no, 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 Didi. pero también está muy relacionado con la primera pregunta, ¿no? Que era el tema de ser auténtico en redes. Cuando tú te conoces muy bien y sabes cuáles son tus manías, tus gustos, tus valores, cómo concibes el mundo, es muchísimo más fácil también ser auténtica, porque sabes Total, realmente quién eres. Si no, total. vas a copiarte, lógicamente. Es una gran frase, yo ya te lo digo, la tengo escrita aquí delante mío y me la he quedado ahí. Pero eso es un mensaje muy bonito, pero sí que es verdad que luego entras en redes y hay un montón de estereotipos, ¿no? La emprendedora perfecta, la coach sin dudas, la gurú del bienestar. Pero ¿cómo salimos de esos moldes sin dejar de ser visibles? Porque parece que o tienes ese estereotipo muy concreto o no te ven, ¿no? Ya. Creo que esto está muy relacionado, ¿vale? O sea, sabe que me repito, pero no es porque me repita porque caigo en un bucle, sino porque al final están todos muy relacionados. Pero antes de decir cómo puede salir, yo creo que tendríamos que plantearnos por qué nosotras perpetuamos esos estereotipos. Porque si los estereotipos están, es porque nosotras los perpetuamos. Si Ujú. ahora de repente todos nos mostramos cómo hacemos yoga en pijama o en nuestro salón que es un desastre y está lleno de juguetes porque tenemos a los niños en casa, se va a normalizar esa visión, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos lo mismo, por los miedos que tenemos, por ser diferentes, por si somos diferentes a lo mejor nos juzgan. Eh, y también creo que tiene mucho que ver el que hemos crecido, bueno, al menos mi generación y seguramente la tuya también. Yo tengo 34 años, ¿vale? O sea, yo soy millennial. Hemos crecido mucho con la idea de que un profesional tiene que mostrar lo bueno y lo bonito. Y que si te sales de ahí ya no eres tan buen profesional. Si tú muestras que tu escritorio es un desastre, ahí pues igual no eres tan buena secretaria. Pues no tendrá que ver. Si mientras mi trabajo sea bueno, ¿qué más da, no? Al final, lo que me rodee, por decirlo de una forma. Pero tenemos como muy interiorizado eso. Entonces, entre que tenemos eso interiorizado y lo mostramos como tal, y que seguimos perpetuando los estereotipos, se hace difícil salir. Y luego hacías un comentario de, ¿cómo fue lo último que has dicho? Que vemos eso en redes, que está lleno y que seguimos haciendo lo mismo porque pensamos que es Cómo salir de los moldes, ¿no? sí. Y bueno, a lo mismo, si lo que quieres diferenciarte es que te tienes que salir de los moldes. O sea, es que no te queda otra. Porque justamente porque, bueno, hablo de Instagram porque es donde principalmente estoy y donde más experiencia tengo y donde creo que es más factible crear comunidad. Eh, ¿Qué iba a decir? Vale, sí, cuando tú ves que todo el mundo hace lo mismo y hay una saturación, si tú sigues haciendo lo mismo porque crees que es lo adecuado, es que no vas a destacar. Si tú ves 10 reels y esos 10 reels hay personas con cuerpos normativos en salones o habitaciones súper blancas, minimalistas, preciosas, haciendo las mismas posturas, llega un momento que tú ya pasas. Porque es como, he visto tres, pues he visto cinco, ¿sabes? O sea, te va a dar igual. El momento que tú ves esto y de repente ves a alguien, te sale alguien que rompe completamente esa imagen y ya te paras y dices, hostias, espérate, esto es distinto, tiene algo para mí. Y si a eso sumamos que cada vez hay más saturamiento a nivel de usuario, cada vez estamos más cansados de ver lo perfecto. Es que ya no Total. nos lo creemos. Yo, de hecho, no me fío, y esto a lo mejor es extremo, no me fío y no compraría nunca a nadie que se muestra perfecto. Porque si tiene tanto control de lo que a mí me muestra, ¿cómo a mí me puede asegurar que los servicios o los productos que a mí me ofrecen realmente son buenos? Si Correcto. controla tan bien el mensaje.
Entonces yo no me fío. Ah, me encanta Eh, eso. entonces, ahí, ¿cómo te sales? Eh, siendo tú. Siendo auténtica. Sí, sí. Qué Es bonito. repetitivo, pero siendo tú, o sea, con tus desastres, con tu caos, con tus miedos, con tu todo. Y si te da mucho miedo mostrarte, exponerte, contenido diciendo que te cuesta exponerte. Esto es tan sencillo como ser Tú. coherente y ser sincera. Mm, Eso creo que rompe mucho también los esquemas y te diferencia y generas mucha comunidad. Porque sí. el final sigue a la gente que es auténtica. Sí, bueno, de hecho, es una de las frases que escucho más cuando hablo con compañeras profesoras, ¿no? De que dice que cuando llega el momento ese de crear un producto o un servicio se paralizan, ¿no? Es como, ¿cómo voy a diseñar algo que funcione y que no se quede sencillamente en esa idea bonita? Aquí hay que bajar las expectativas. Eh, un producto o un servicio bueno no lo vas a crear de la noche a la mañana. Hay mucho prueba y error. Para empezar, necesitas conocer muy bien a qué cliente o clienta te diriges. Si tú no sabes a quién le vas a vender, ¿cómo le ofreces algo? ¿Vale? O sea, necesitas primero saber qué problemas tiene, cuáles son sus dolores, sus sueños, y lo que vayas a crear tiene que ir en concordancia con eso. Porque muchas veces sabemos, y me incluyo porque me ha pasado, de crear algo que para mí es bestial, es súper bonito, que es maravilloso, que puede ayudar, y luego llega la realidad que a la gente no le interesa. Porque no he creado algo teniéndoles a ellos en cuenta, he creado algo para mí. Ujú. Eh, entonces, bajar las expectativas de que tienes que crear un producto perfecto desde el principio, pero no va a pasar. Es un proceso de conocer a tu cliente, de hacer el producto, de lanzarlo, validarlo, coger muchísimos datos para ver si realmente ayuda, si realmente funciona, escuchar mucho a tus clientes y modificar. Es que vas a tener que modificar. Yo creo que la gente que saca productos y servicios muy buenos desde el principio que funcionan muy bien es que han escuchado muy bien a la audiencia. Si no la has escuchado, es raro que de repente te salga algo maravilloso y que no tengas que modificarlo. No, 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 claro, correcto. O sea, es un prueba y error, ¿no? Entonces, es sobre todo eso. Escucha muy bien a tu comunidad, a tu audiencia, a tus clientes, dependiendo a lo que quieras crear. Y a partir de ahí, mira cómo tú puedes realmente crear algo para ese problema, ese dolor o ese deseo. No por querer abarcar mucho, pues ayudar O más, ¿no? sea, Y luego, otra cosa que sí que me gustaría hacer hincapié es uno por uno. Es decir, no empecemos con 5 servicios a la vez. Porque suele pasar, ¿eh? O sea, creo un taller y luego creo un presencial y un retiro y una formación más extensa. Y está muy bien si tú tienes un equipo grande detrás. Pero si tú estás sola, no se puede sostener, porque cada producto o servicio necesita una estrategia concreta, con su tono de comunicación, con su estrategia de contenidos, con todo el proceso de lanzamiento que vayas a hacer. Entonces, tú no puedes poner el foco y la energía igual en todo. Es imposible. Entonces, pierdes el foco porque intentas dividirte entre todos los servicios y lo dices, esto no funciona. Claro, porque no has puesto el foco en una cosa. Pon el foco en X servicios, el que sea. Cuando ya lo tengas validado, que veas que realmente sirve, que a la gente le interesa, que tienes compradores y que ya está sentado, pasa al siguiente, amplía tu cartera de servicios. Pero desde el principio, sobre todo estando solas, es un caos. ya me imagino, sí, sí, totalmente. Y luego, Natalia, hemos hecho este viaje, ¿no? A través de cómo crear la marca, pero llega un tema que también le asusta mucho a la gente, y que creo que es uno de los temas más difíciles, que es los precios. ¿Cómo poner Sí. precio a lo que ofrezco sin sentir que estoy engañando o sin rebajarme por miedo a que nadie lo compre? Eh, creo que el problema no es el precio, sino el valor que tú te das a ti y a lo que tú ofreces. Obviamente hay una parte técnica, ¿no? De poner un precio adecuado al tiempo y la energía que inviertes, al conocimiento que tienes, a la transformación que el cliente va a tener con tu producto. Lógicamente eso es algo más técnico, por decirlo de una forma, pero creo que el mayor miedo a la hora de poner precios es las creencias que tenemos sobre el dinero, de que si servimos a los demás deberíamos regalar el trabajo o poner precios asequibles, o si lo que yo quiero es ayudar, ¿por qué voy a tener que cobrar tanto? Y en yoga pasa mucho, es que en yoga sin fronteras lo veo, ¿no? En plan de, pero si estoy para el servicio, o sea, para ponerme al servicio de los demás, ¿cómo les voy a cobrar tanto? Pues perfectamente.
sea, porque tu tiempo vale y tu sabiduría vale. Y si has estado 4 años formándote en un montón de cosas para poder ayudar de la mejor forma posible, ¿por qué no vas a cobrar en sintonía? Mm. Eh, entonces, hay mucho de eso, el tema de precios es sobre tu mentalidad, de creértelo, o sea, de legitimarte también, de darte valor, y también de ser consciente de que muchas veces nosotras mismas somos las que ponemos esa categoría de escasez a los demás, ¿no? De este precio es muy caro, no lo van a poder pagar, sinceramente, pero tú quién eres para saber si lo van a poder pagar o no, Claro. ¿sabes? Si tú has pagado tu formación, ¿por qué otra persona no va a poder pagar, ¿sabes? Por lo tuyo. Si tú misma ya le has comprado a otras personas, ¿sabes? Entonces, es quitarnos un poquito ese ego, por decir una forma, de mirarnos nuestro ombligo, nuestras creencias, nuestros miedos y poner el foco en la otra persona, ¿vale? Y no darle a ellos nuestros miedos, ¿no? Si tú además valoras lo que ofreces, es muy bueno, porque otra cosa es que tu servicio no implique una transformación, no sea bueno, pues mira, vale, igual tendrás que tirar por lo bajo, pero si tú confías en lo que haces y tú realmente sabes que eso ayuda, eh, o sea, que no se preocupen tanto por poner el precio. Sí, pero Eh, yo creo que es eso, el miedo. sí, porque piensas, es que nadie me va a comprar, es que no lo sabes, es que hasta que no lo lances. Y además, mira, va súper relacionado con lo anterior, ¿no? Con lo de crear productos. En marketing, por ejemplo, miramos mucho o hacemos mucho prueba y error, por decir una forma. Si te has ofrecido un producto y ese producto nadie lo ha querido, tú puedes hacer una serie de modificaciones. Una de ellas es el tema del precio. Puedes bajar el precio. Si te lo compran, entonces será un problema de precio, no del producto en sí. Si aún así bajando el precio tú ves que nadie te lo compra, no, el precio no es el problema. Es que o no comunicas el valor o no es lo que realmente necesitan. Por eso digo que todo es un poco prueba y error y coger datos. Y esto va muy relacionado. También puedes empezar por precios bajitos si te sientes cómoda. Tampoco significa que de repente hagas un programa de 1.000 euros. No, puedes Mm. empezar por lo bajito y luego vas aumentando precios a medida que aumentas tu experiencia, tienes más testimonios, etcétera, ¿no? Pero creo que tenemos como mucha presión de querer hacerlo perfecto todo desde el principio. De que el precio funcione desde el principio, desde que el programa funcione desde el principio, y en los negocios no funciona así. No. Bueno, tanto en los negocios ni en la vida, o sea, nada es de repente, ¿sabes? Todo tiene eso, un proceso. Me repito mucho en la palabra proceso, pero es que creo que toda la vida es eso, ¿no? Eh, y luego también creo que una de las cosas que puede complicarnos a la hora de poner el precio, eh, es poner el foco en el dinero, en la idea que tenemos de dinero, sin pensar que realmente tú no estás ofreciendo, o sea, no le estás quitando el dinero a alguien. O sea, lo que estás haciendo es darle una solución a su problema. Para mí eso vale muchísimo más que cualquier dinero. Si yo, por ejemplo, no sé, tengo problemas de espalda, que me cuesta caminar, que me impide tener una vida saludable, activa, y tú, por, yo qué sé, 300, 400 euros, por tener varios servicios, o sea, varias clases, me puedes ayudar a caminar bien y tener una calidad de vida, si esos 400 euros es nada. Correcto. ¿Sabes? Entonces, siempre hay foco en el otro, no tanto nosotras. El otro es el que importa. Wow, me encanta, me gusta esta visión. Y mira, entrando en esto, ¿no? Saliendo un poquito del miedo, ¿no? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad, en tu marca personal? ¿Es un riesgo o es una herramienta? Si se usa con intención. Creo que depende. O sea, depende mucho de cómo tú te quieras posicionar como profesional, de los valores que tengas, de las emociones que quieras transmitir a los demás, em, y del momento, de cómo lo haces y desde qué lugar te muestras vulnerable. Personalmente creo que mostrarse vulnerable iba a decir, es la hostia, sí. Sí, sí, lo puedes decir, lo puedes decir. Creo que conecta mucho con la gente, te muestra humana, te muestra más cercana y puede venirte muy bien para, ¿cómo decirlo? Para justificar lo que haces, ¿vale? Pero si lo haces desde el caos, desde quiero dar pena, desde te cuento cualquier cosa para mostrarme vulnerable, ahí puedes jugar un poco en tu contra. Porque si, por ejemplo,
siguiendo la línea del yoga. Si tú eres una profesora de yoga que durante toda su vida ha tenido ataques de ansiedad y problemas de ansiedad y los sigue teniendo, y lo compartes con la gente diciendo he tenido estos problemas y por eso me dedico a acompañar a personas con problemas de ansiedad para controlarlos o para rebajarlos o para dejar de tenerlos, bien. Pero si de repente dices que tienes problemas de ansiedad y dices que en tus clases te dan ataques de pánico, a mí igual me generas desconfianza, porque igual voy a tu clase y yo no sé si vas a tener un ataque de pánico en medio de la clase. Sé que es un poco heavy el ejemplo, pero No, prefiero no, que, pero es real. claro, la vulnerabilidad la tienes que mostrar siempre que tenga una estrategia detrás. Esto sé que a mucha gente le puede molestar o chocar en plan de este, siempre tengo que hacerlo por un motivo. No puedo mostrarme genuina compartiendo cosas. Sí, no. Volvemos a lo mismo. Una marca personal tiene que estar enfocada en un negocio. Tú te puedes mostrar genuina, pero siendo selectiva con lo que compartes, ¿no? Porque al final mostrarse en redes sociales, tener una marca personal no es nada, comparto todo y me muestro. No, o sea, compartes cosas que tienen sentido y que son cosas que son personales, pero no son íntimas, a lo mejor. Eh, entonces, esto depende. Pero mostrarse vulnerable siempre va a ayudar y se va a generar comunidad. O incluso en esas veces que he dicho el ejemplo antes del ataque de pánico, puede ser que te muestres tal cual, lo digas y no generes clientes a corto plazo, pero sí mucha comunidad por conectar y empatizar contigo. Y luego cuando lo hayas superado, si sabes comunicarlo bien, a lo mejor ahí sí que tienes muchos más clientes porque tienes ya una comunidad más fuerte. Entonces, no, en la marca personal creo que nada es sí o sí esto o no esto. Todo dependerá de cómo tú quieras hacer las cosas, ¿no? Y cómo quieres que te perciban al final. Hay gente Ujú. que se muestra muy vulnerable porque parte de su marca es la vulnerabilidad, ¿no? Y acompañar a las personas en ese proceso y está muy bien que te muestres tal cual. Hay marcas que no son vulnerables y facturan. Sí, sí. Entonces, Hay todo, diferentes estrategias, yo supongo también, ¿no? exactamente. Que es algo que tú también insistes mucho en cuando hablas de la marca personal, Mm, ¿no? De una estrategia clara para saber dónde estamos yendo. Pero ujú, hay un tema que también es algo que me han preguntado bastante, que es que cuando empiezas a crecer, ¿no? Cuando ujú. tu marca realmente está ahí, cuando llegan más seguidores, más ventas y más visibilidad al final, ¿no? ¿Cómo no perderte en el camino? Porque eso es algo que yo creo que tiene que ser muy difícil de gestionar y que mucha gente le cuesta, ¿no? Una vez se convierten en esa gran marca. Mm. Em, Me gusta mucho esta pregunta porque tendemos mucho a ver el crecimiento como una meta, ¿no? Y pocas veces somos conscientes de que llegar a ese lugar implica otros miedos, otros problemas completamente diferentes, pero es que van a estar. Pero si tuviese que decir algo, tú no dejas, o sea, no te desconectas de tu esencia por crecer, sino por no escucharte. Si tú incluso en ese crecimiento, tú estás constantemente conectada contigo, con tu propósito, con la misión que tienes como marca o negocio, aunque crezcas, es más sostenible. Pero al final tú estás conectada contigo y haces las cosas desde tu ser, ¿no? Y aparte de eso, tienes que aceptar que va a pasar. Es decir, aunque tienes que estar conectada contigo, y es lo bonito, al final, que puedas estarlo, somos personas y tenemos problemas y tenemos circunstancias que no controlamos y eso implicará que llegue un momento en el que te sientas menos alineada, más desconectada, que a lo mejor estés menos inspirada, que aburra un poco lo que estás haciendo. Y es normal y está bien. Pero creo que cuando pasa eso hay que saber volver a nosotras. Y si son profesoras de yoga, tienen eso a su favor, que tienen como más herramientas, tanto físicas como mentales, ¿no? Para conectar con ellas mismas. Eh, entonces, lo más importante es cuando pasa esto, cuando pues, por los motivos que sean te has desconectado, es parar, ver por qué estás haciendo esto, es decir, por qué te dedicas a esto, no enfocarte a lo mejor tanto en los problemas que surgen con el crecimiento, sino otra vez en lo mismo, en los demás, ¿vale? En cómo les vas a ayudar, en cómo tu trabajo impacta de forma positiva en la vida de los demás. Eso al final siempre te sube ahí la energía, ¿no? Aceptar que va a pasar, tanto los problemas, el estrés, es inevitable que no pase. Y luego crear como una especie de rutina, sí,
sí, rutina o ritual, ritual es la palabra, lo que puedes encajar más, al que puedas recurrir siempre que te pase esto. Puede ser, no sé, irte de viaje, puede ser ir a la naturaleza, ir a un retiro o algo más básico. Tampoco hace falta gastarse un dineral, ¿no? Puede ser simplemente dejarte, pues, no sé, a lo mejor durante unos días tienes un ritual más largo de meditación, de conectar contigo, cada una que haga al final lo que mejor le sienta, ¿no? Pero como tenerlo paquetizado, por decir una forma de saber, vale, cuando yo me desconecto, si hago esto, sé que puedo volver más fácilmente a mi centro. Eh, y eso creo que ayuda muchísimo. Me gusta, me gusta, me gusta, Amalia. Hemos hecho un viaje muy bonito, ¿no? Y con este consejo, ¿no? Que hemos empezado de la frase esa que te he dicho de sin autoconocimiento no hay marca personal. Podíamos introducir el segundo punto que también me gusta mucho, que es define tu mensaje, ¿no? Y una estrategia, que eso es súper importante, ¿no? La visión Fundamental. esta de hacia dónde vamos. Pero Exacto. Amalia, hemos hablado mucho de consejos y de marca personal, pero me gustaría que si te apetece lanzar algún mensaje a los oyentes, me gustaría también que explicaras un poquito cómo ayudas a los creadores de contenido, cómo apoyas a estas personas que quieren lanzar su marca y que expliques un poquito cómo trabajas y cómo la gente puede contactarte. Eh, si tuviese que dejar un mensaje, sería que a pesar del miedo se atrevan a mostrarse. Las redes sociales al final son un canal, pero son un canal muy fuerte para crear comunidad, para ayudar a muchísimas personas a llevar su propósito a otro nivel, ¿no? Más allá de a lo mejor tener lo físico y ya está, ¿no? Sí que tenemos muchos miedos, tenemos muchas traumas y exponernos, ser nosotras cuesta. Em, y seguramente si son como yo habrán escuchado muchas veces el eres demasiado algo. Yo soy muy sensible, entonces muchas veces es que lloras por nada, es que eres demasiado sensible, ¿no? Y otras habrán escuchado el eres demasiado rara, eres demasiado ambiciosa, eres demasiado energética. Da igual, ese demasiado es tu poder y deberías utilizarlo, deberías mostrarlo. ¿Que hablas muy rápido? Muéstrate hablando muy rápido. Es que eres tú, no pasa absolutamente nada. Que no le guste, pues no te seguirá, pero conectarás con otras personas que les encante tu personalidad, ¿no? Así que se atrevan a mostrarse con sus demasiados y con sus todo. Qué guay. Y como yo acompaño, yo principalmente tengo programas de consultorías, programas más a largo plazo, pues es verdad que trabajar bien la marca personal implica mucho tiempo. E incluso pueden empezar, pero tienen que ser conscientes de que posicionar una marca va a implicar años. O sea, Beyoncé no es Beyoncé de la noche a la mañana. Beyoncé ha pasado muchos años y muchas mierdas para llegar a ser Beyoncé. Y así con cualquier persona, ¿no? Entonces, es mucho trabajo llevado en el tiempo para que tú llegues a estar súper bien posicionada. Eso no significa que desde el principio no puedas conseguir oportunidades, claro que sí, ¿no? Pero, pero sí que tienes que trabajar en un proceso más largo. Entonces, yo tengo un programa de 12 semanas para trabajar desde la base, desde el autorreconocimiento, ¿no? Y a crear como un business core, ¿no? Que sostiene económicamente tu marca personal, que también creo que eso es importante. Porque puedes tener muchísimos seguidores, tener una comunidad y no facturar nada, porque no sabes cómo hacerlo. Entonces hay que sostenerlo, ¿no? Económicamente. Entonces es un programa, aunque sea más básico, básico en el sentido de que está enfocado en personas que están empezando su marca, porque la marca personal tiene diferentes niveles y hay gente que ya tiene muy bien trabajada su marca y a lo mejor lo que necesita es ya posicionarse a un nivel muy, muy alto, con un estilo visual que incluso la ropa va muy en sintonía. De hecho, no sé si Steve Jobs, a todos nos suena su jersey del cuello alto. Eso es un elemento de marca maravilloso, ¿no? Y así con muchísima gente. Entonces hay diferentes niveles dentro del proceso de marca. Yo trabajo desde los principios. Um, y no sé, bueno, no sé, no me acuerdo muy bien qué más me preguntas. Básicamente Perdón. eso, era saber cómo acompañas a la gente y de hecho yo dejaré en notas del podcast, voy a dejar tu página web y tus redes sociales por si les apetece contactarte, ¿no? Pero básicamente era para que explicaras un poquito cómo trabajas con ellos, ¿no? Y qué pueden esperar. Es eso, es verdad que hay servicios de sesiones sueltas para casos muy puntuales. O sea, por ejemplo, hubo una persona que me contrató por el tema de lanzamientos.
pero en un proceso de marca siempre digo que mejor más largo porque no son cosas de 2 días, ¿no? Implica autoconocimiento, implica tener una identidad de marca, una personalidad, a quién te diriges, cómo monetizas, o sea, son muchas cosas, ¿no? Para hacerlo bien, no Sí. solamente soy yo y hago Sí, reels. Vale. sí, sí, totalmente. Pero, Mm. Amalia, hemos conocido tu trabajo y ahora quiero conocer un poquito más de quién está detrás de la marca. Vale, a ver. Así que me gusta terminar las entrevistas siempre con una batería rápida de preguntas un poquito más Ujú. personales y para conocerte. Así que, ¿amanecer o atardecer? Atardecer. 3 cosas sin las que no podrías vivir. Vale. Con cosas nos referimos a cualquier cosa o algo material. Cualquier cosa, ya sea espiritual, ya sea material o ya sean Vale. personas. Vale. Creo que sobre todo con los viajes. O sea, yo sin viajar ya me irrito. O sea, mi marido ya sabe cuando estoy, o sea, que necesito viajar cuando estoy ya muy irritable. Como necesitas irte, sí, necesito ir. Entonces, los viajes creo que en primer lugar. En segundo, voy a poner a una persona, pero esa persona se podría, no quiero decir que se sustituya, pero creo que es lo que ofrece esa persona, ¿no? Y es justamente mi pareja. Ese apoyo incondicional, ese espacio de no juicio, el que aunque tú seas un caos, alguien te Lo acompañe. acepté. Sí, yo creo que es súper importante, ¿no? Ese apoyo. Yo lo doy a mi pareja, pero lo puedes tener en tu madre, en tu hermana, en tu amiga, ¿vale? O sea, por eso digo que se podría sustituir llegado el momento, Ya, porque soy consciente de que las relaciones se van a acabar, pero necesitaría, creo, que tener a esa persona, ¿no? Que te dé qué todo eso. bonito. Y tercer lugar, la luz. No Mm, puedo vivir en espacios oscuros. No me gustan nada, no por miedo ni nada por el estilo. Me amarga la asistencia. luz. Es que es muy importante la luz en nuestras vidas, sí que es verdad. Mm, El sí, mundo ya es sí, bastante oscuro. exacto, ¿Qué le dirías a exacto. la Amalia de hace 10 años? Y todo llega. Justamente lo que comentaba al principio, no siempre estaba ahí buscándome. Y al final la vida te lleva por los momentos, las experiencias, las personas que necesitas para llegar a tu lugar, ¿no? Por eso no. Y las experiencias si te parecen horrorosas, no pasa nada. O sea, esas experiencias te van a llevar realmente a que te conozcas, a que mm, te llegue tu propósito. Pero todo llega sin estrés, y con calma. Qué bonito. Escena de película preferida. Y que vamos a tener un problema porque no se me ocurre, solo se me ocurre una y si es tan random que creo que la gente no la relacionaría conmigo en la vida. Pero si hablamos de autenticidad, pues tenemos que hablar de autenticidad incluso con vergüenza incluida. Eh, la escena del gladiador donde él sale y dice soy Máximo Aurelio Meridio, comandante de los ejércitos del norte, es una escena que a mí me pone la piel de gallina. Es que es maravillosa. Esa película, pero es que esa Hostia, película, toda la película, o sea, yo no sabría qué exacto, escena escoger, porque es que es maravillosa. exacto. Es verdad que me da vergüenza por el gladiador, No, que pero va. me Esa es parece la guerrera que tienes preciosísima esa dentro. película. Esa es Sí, la tal cual, tal guerrera. cual. Tal cual, tal cual. Digo, Me ¿la digo o no la digo? encanta. Sí, 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 vamos a sí, decirlo. sí, 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 me encanta, me encanta. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Mostrarnos más auténticos, que no nos dé tanto miedo. Sí, Eh, no es un cliché por lo que me dedico a lo que me dedico justamente porque creo que es necesario ser auténticas. Em, Obviamente siempre hay excepciones de gente que, mira, mejor no te muestres, pero son excepciones realmente. La gente tiene mucha belleza dentro, tiene mucha luz. Y creo que lo que hace la vida muy guay, muy divertida es justamente mostrarnos tal cual, con nuestras rarezas, que todos las tenemos. Pero creo que el mundo sería un lugar mucho mejor si fuéramos nosotras mismas y nosotros mismos. totalmente. Qué bonito, me encanta. Y por último, ¿cuál es tu superpoder? Porque todas tenemos un superpoder, ¿eh? Todas y Ya, todos. ya. Vale, complicado. Voy a decir, creo que se me da bien, o se me da, eh, ver como los talentos de la gente.
Obviamente no en un cara a cara, te veo 2 segundos y ya está, pero cuando conozco a la gente un poquito más, me resulta como muy sencillo ver realmente a lo que debería dedicarse. Oh, wow. Luego la gente no está tan de acuerdo, pero luego los años en muchos casos me ha dado la razón. Qué guay, me encanta, me encanta. No, sí, que sería eso. Pues me gusta muchísimo. Amalia, estaría, creo que un ratito más conversando contigo porque se me han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero al final las entrevistas dan lo que dan y vuelvo a referir a la gente a la revista Yoga Spirit, donde creo que creaste un artículo muy interesante con muchísimos consejos que me gustaron. También animo a los oyentes a que te contacten, que visiten tu página web. Dejaré todo en notas. Y me gustaría pues también agradecerte a ti para darnos luz en este camino tan oscuro de las redes sociales, que para mí se ha convertido en un monstruo, ¿no? Que dices, wow, ¿qué está sucediendo? Pero muchas gracias, Amalia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias por hacerlo tan fácil, tan sencillo y tan cómodo. Venía con muchísimos nervios y la verdad es que estaba súper a gusto. Es verdad que estaría hablando, por eso este tema tiene muchísimo de lo que hablar y nada, espero que a la gente de verdad les sirva y se inspiren y se motiven a mostrarse como son. Muchas gracias. Me quedo con este mensaje de ser auténticas. Eso es. Que tengáis una bonita semana.